Hola, hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena que pues nos obliga a trabajar desde nuestros hogares, a quienes tenemos la posibilidad y pues hay quienes siguen saliendo de sus casas a trabajar porque pues es parte de, de la economía familiar y pues desafortunadamente no todos pueden quedarse en casa, pero pues quienes tenemos esta posibilidad pues saben que es nuestra forma de trabajo. Este es nuestro segundo video de la clase a distancia donde voy a estar tocando un tema que está relacionado con lo que vimos en el video anterior y los temas que vimos en las clases presenciales en, en Cuautepec. El tema que quiero platicarles el día de hoy es relevante en el sentido de poderlo llevar ya más al campo de la acción del profesional y la profesional de la protección civil y de la gestión del riesgo ya en el ámbito del desastre natural, ¿no? Y el tema que vamos a, que les voy a platicar el día de hoy es sobre la crisis, ya la crisis en el sentido de la vivencia que se experimenta ante los desastres, estas crisis emocionales y crisis de otros tipos que ahorita vamos a ir viendo y cómo esto en el contexto del desastre pues va a ir operando de distinta forma. Antes de llegar al punto de la crisis, me gustaría que podamos contextualizar el desastre. Ya hemos tocado en las clases presenciales este tema del desastre con esta configuración social, que eso ya nos queda claro, ¿no? Que hay una configuración social y cultural del desastre que en ciertos paradigmas se le ha llamado el desastre natural, pero que en paradigmas más recientes y estudios donde las ciencias sociales tienen una participación importante, ya hablamos de desastres socionaturales o de la gestión del riesgo en términos sociales, de cómo el riesgo y el desastre están configurados por esta parte social y cultural e histórica también, ¿no? De cómo el desastre no le pega a todas las personas de la misma forma. Esto ya lo hemos planteado, ¿no? Que dependiendo de la clase social, del género, la raza y otros factores, el impacto va a ser diferente. Sin embargo, pues hay un concepto que también ya habíamos trabajado, que es el de vulnerabilidad, que se relaciona mucho con la clase que ustedes tienen de grupos vulnerables y género, ¿no? Me parece que es el nombre de la materia que ustedes tienen, que es con relación pues a estos grupos que históricamente han estado vulnerables, pero que no solo la vulnerabilidad está en términos sociales, sino que también está en otros términos, y que es lo que me gustaría platicarles para contextualizar, ya que esa acumulación de vulnerabilidades es la que va a dar un impacto completamente diferente al desastre, a los daños, cuando se hace ya este conteo de daños, se hace todo este análisis de las pérdidas. Cuando se está atravesado por cierto tipo de vulnerabilidades, los daños y las pérdidas son más atroces y es más difícil hacer esta reconstrucción tanto de los lazos sociales como de las condiciones materiales de existencia. Eh, Muchos autores consideran que el riesgo en América Latina empieza a ser más complejo o empieza a potencializarse a partir de la década de los 60. Esto es muy importante porque tiene que ver con un momento histórico que es el auge y la expansión de las ciudades. Recordemos que particularmente en México, en los 50 con Cárdenas y con la industrialización eh, que, que hace que la ciudad se vaya expandiendo. Recuerden que en la década de los 60 a finales, pues el metro empieza a surge como un medio de transporte que responde a las necesidades del momento, que es el traslado de los trabajadores a lo largo y ancho de la ciudad
por esta expansión industrial, ¿no? Y esta expansión industrial al mismo tiempo va generando una expansión de viviendas y que esta expansión de viviendas suele hacerse en terrenos irregulares, a las orillas de la ciudad, y la ciudad se va expandiendo con el paso de los años y esto produce una serie de acontecimientos eh, en términos sociales, en términos urbanos, en términos de la organización de la ciudad que a su vez tienen un efecto de vulnerabilidad. Ahorita vamos a enumerar cada una de ellas porque algunos autores plantean que tanto las inundaciones como los terremotos, en el caso de las ciudades, particularmente en la Ciudad de México, han tenido estos daños graves, particularmente en viviendas y en viviendas en colonias populares, como alguna vez lo discutimos en clase, de que si bien estos terremotos han afectado gran parte de la ciudad, las colonias populares, las colonias de las periferias, son las últimas que terminan en esta reconstrucción por parte de las autoridades. Son las últimas que son tomadas en cuenta y las primeras en ser tomadas en cuenta son aquellas que tienen que ver con cuestiones turísticas principalmente o que tienen que ver con colonias de cierto sector social alto. ¿Sale? Voy a estar checando mis apuntes, pues si ven que volteo para abajo es por mis apuntes. Ok, estos factores de riesgo en América Latina, esto es bien importante. Lo menciono globalmente como América Latina porque compartimos estos riesgos y estas vulnerabilidades con el resto de América Latina cuando se habla de desastres naturales. Recuerden que estamos atravesados por la misma herida, estamos configurados por los mismos factores o si no factores similares en cuanto a cuestiones económicas, violencia, eh, narcotráfico, machismo, gobiernos de derecha en su momento, dictaduras y un saqueo importante de recursos naturales por parte de los llamados países del primer mundo. Y compartimos esa herida y todo eso pues produce efectos que terminan encaminándose en términos sociales, ¿vale? Esos factores de riesgo, uno de ellos es el crecimiento acelerado de la población. Este crecimiento acelerado de la población no tiene que ver en el sentido de juzgar en que las personas se reproduzcan, sino que no hay una serie de medidas, no hay espacios designados, no hay espacios dignos, no hay derecho a la vivienda, no hay derecho a la educación, no hay derecho a la salud, y por lo tanto este crecimiento de la población de alguna manera pues queda marginado y excluido de estos derechos básicos, lo cual se convierte en un factor de riesgo. Otro de los factores es la baja consideración del riesgo en los planes de la gestión territorial. Es decir, hay un terreno donde, vamos a pensar en estos términos, ¿no?, que conocemos de los paracaidistas, de que llegan, se instalan en una ladera, cerca de una barranca, y de terrenos irregulares que no tienen esta planeación territorial urbana o esta planeación del territorio pues para determinar si es un buen lugar o no para vivir. Esto evidentemente se convierte en un riesgo y es una situación peligrosa pues cuando se vienen las épocas de lluvia, por ejemplo, terremotos o cualquier otro fenómeno natural que pues termina siendo más dañino por esta cuestión de riesgo. Otro factor es la escasa gestión del riesgo, es decir, que estas poblaciones son olvidadas institucionalmente y no se hace una gestión del riesgo de prevención, no se lleva a cabo una prevención, no hay planes, no hay contingencias, no hay simulacros, las personas son ajenas completamente a esa situación
aunque saben que están en riesgo, muchas veces saben que están en riesgo, pero no hay otra posibilidad de habitar otros lugares, de poder comprar una casa, de poder irse a rentar, y pues terminan quedándose instaladas hasta que el tiempo y un desastre sea quien les arrebate sus pertenencias, ¿no? Y con este olvido institucional. Y sin duda, pues el sistema económico en el que nos encontramos, que es parte del capitalismo, con este sistema neoliberal que pues lo que va a producir es más pobreza, más desigualdad social y donde las relaciones sociales se configuran con base al sistema económico. Es decir, el mercado ya no solamente regula en el sistema neoliberal las relaciones económicas, sino que el mercado también regula las relaciones sociales. Y de alguna forma, este tipo de sistema económico lo que también hace es que el Estado tome distancia sobre ciertas cuestiones, ya que para eso existirían eh, empresas privadas y empresas dedicadas a la gestión del riesgo, por ejemplo, de contratar alguna consultora de la gestión del riesgo para que pueda planificar, generar prevención en con quién puede pagarlo, con quién puede hacerlo. Vamos a pensar esto en los grandes corporativos, las grandes empresas, colonias, colonias de clase alta, donde pues pueden gestionar estos gastos para la, la prevención y la misma gestión del riesgo. Y lugares donde no pueden contratar a una empresa, contratar a una consultora para que haga un plan o un diseño de prevención o gestión del riesgo, pues al mismo tiempo son olvidados por el Estado. Y el Estado pues no gestiona esto, a pesar de que pues haya una división y un organigrama claro donde la protección civil y la gestión del riesgo tienen un lugar particular para la atención a la población. Y estos riesgos entonces van a producir una serie de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades que van a producir en primer lugar es la vulnerabilidad física, que se refiere a esta vulnerabilidad que tiene que ver con el territorio que se ocupa para habitar, y si el territorio, como les decía, el ejemplo de está cerca de una ladera, está a las orillas de un río que en temporadas de lluvia puede desbordarse, que está en una zona sísmica donde, donde se reconstruyeron, por ejemplo, casas y sobre los cimientos dañados de sismos anteriores, como pues estos edificios que cayeron en el 2017, que de alguna manera sobrevivieron al temblor del 85, pero estuvieron de alguna forma dañados o resentidos en su estructura material. La otra vulnerabilidad se llama la vulnerabilidad técnica. La vulnerabilidad técnica tiene que ver con el plan de la gestión territorial. Es decir, hay un olvido, hay un desamparo en esta gestión del territorio donde la ciudad pues así se fue expandiendo. Se fue expandiendo sin un control y sin una planificación. Las colonias populares, los barrios populares que conocemos, vamos a pensar en Cuautepec, por ejemplo. O sea, eh, Cuautepec pues se fue expandiendo hacia arriba, hacia el cerro, y de alguna manera no hubo una planificación por parte de las autoridades para designar dónde sí podría construirse, dónde no, qué tipo de materiales, qué tipo de estructuras serían las viables para un terreno de esta naturaleza, las faldas de un cerro. Y pues estas colonias populares en la Ciudad de México abundan, sobre todo en las periferias, donde eh, se fue expandiendo la ciudad. Y no solo las periferias, también pensar en estas partes céntricas de la ciudad, donde pues la ciudad está construida encima de lo que fue un lago. Y el espacio geográfico, cuando vienen las lluvias, evidentemente la lluvia va a agarrar un camino porque estamos en un valle. Y la lluvia tiene que agarrar camino, por eso vienen unas inundaciones tremendas. Eso más la basura,
la, la malísima planeación que también hay en el desagüe, que tiene pocas remodelaciones, de alguna forma, tiene pocas, a veces el mantenimiento es bastante deplorable. Y eso pues genera inundación, no es que haya enormes cantidades de agua y metros cúbicos que caigan en determinadas épocas del año, sino que hay una serie de factores que hacen que el agua se estanque. Y eso pues ustedes seguramente ya lo han analizado. La siguiente vulnerabilidad es la económica, que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza. No se va a vivir el desastre de la misma forma si hay pobreza, así las condiciones económicas pues pueden dar eh, para migrar, para comprar otra casa, para ir a otra casa, quizá de que hay un desastre y hay familias que pues quizá pierden su casa, no pueden habitarla, pero pueden ir a otra. Pero quien no puede hacerlo, pues se convierte en una vulnerabilidad. Hay una más, que es la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social hace referencia a la poca cohesión social que existe, a la poca participación comunitaria, a los lazos comunitarios, a los vínculos sociales que están debilitados o son nulos en los barrios, en las colonias, en las comunidades, donde pues otro de los efectos del capitalismo y del neoliberalismo pues es un individualismo extremo, donde solamente me importa lo que me pase a mí y a mi familia y los demás no me interesan. Sin embargo, parte de los protocolos, del trabajo con comunidades después de un desastre, es el fortalecer sus vínculos comunitarios, porque esto va a permitir que exista esta reconstrucción en términos sociales, en términos emocionales incluso, que es con la compañía del otro, que es estando, digamos, de manera comunitaria resolviendo los problemas. La otra vulnerabilidad es la política, y esta vulnerabilidad política hace referencia a la centralización en el sentido de la toma de decisiones. Ejemplo, el cómo están diseñadas y estructuradas las ciudades en México y en América Latina tiene que ver con la idea de un centro, de que hay un centro donde se concentra el poder económico, político, judicial, o los tres tipos los tres poderes, por ejemplo, los tres poderes que están centralizados, y que para una toma de decisiones ese centro que emana ese poder es quien tiene que tomar la decisión. Y no solo en las ciudades, eso también pasa en los estados. En poblaciones que están alejadas del centro y que para tomar una decisión, para gestionar territorio, para pedir recursos, para que lleguen los programas sociales, para las escuelas, para la salud, las personas tienen que trasladarse por horas al centro donde está concentrado y donde está posicionado ese poder. Eso es muy problemático, porque en situaciones de desastre la toma de decisiones muchas veces se echan la bolita bueno, no muchas veces, siempre se echan la bolita el gobierno municipal, el estatal y el federal. Esos tres niveles de poder pues no saben quién es quien tiene que tomar las decisiones pertinentes ante una contingencia, ante una emergencia. Y esto lo podemos ver actualmente en la contingencia sanitaria, o sea, de cómo pues una dificultad en muchos casos de toma de decisiones, porque pues por un lado se le echa toda la culpa al gobierno federal, pero los gobiernos estatales toman decisiones muy malas en ocasiones, como el ejemplo de Jalisco, que decidieron tomar sus propias medidas, que a mi parecer me parecen un poco o un mucho fascistas, por el uso de la fuerza pública durante la contingencia, que el uso de la fuerza pública no puede estar justificado de ninguna forma, porque atenta contra los derechos. Eso es muy importante.
y que los gobiernos municipales pues a veces ni siquiera figuran, ¿no? Vamos a pensar como en ese ejemplo de esta vulnerabilidad política donde está la centralización en términos geopolíticos, de que hay un lugar geográfico y al mismo tiempo político donde está concentrado el poder, y las periferias tienen que estar a merced de la toma de decisiones del centro. Y también los niveles de poder que pues se echan la bolita y que no saben de... Eso pasa también en los desastres de pues lo hace la alcaldía, lo hace el gobierno de la ciudad o lo hace el gobierno federal. Y no saben a quién echarle la culpa o quién se hace responsable. Y la última vulnerabilidad es la vulnerabilidad educativa, en el sentido eh, de que no hay esta implementación o planes de acción en, en las poblaciones. Podemos pensarlo en los simulacros escolares ante terremotos, pero a veces solo se contemplan los terremotos y simulacros que se hacen una vez cada 3 meses o para conmemorar en septiembre, que es nuestro mes de terremotos, nuestra tradición. Solamente pues en esos momentos es cuando se hace un plan partiendo desde esta cuestión educativa, ¿no? Desde que la gestión del riesgo y la protección en términos civiles no es algo que se enseñe mucho, y no solo en las escuelas, sino también en otros contextos. Y que en las escuelas se suele tomar mucho desmadre, ¿no? Que los chavillos pues lo hacen y es como los 15, 20 minutos del relax, pues de pasarla, ¿no? No se toma con la seriedad que tiene que tomarse. Y muchas veces considero yo porque no hay un profesional o una profesional de la protección civil. Y esto es muy importante porque entonces es dar relevancia a la relevancia social que su profesión tiene y que es muy importante. Porque este saber de la gestión del riesgo y la protección civil, muchas veces en las escuelas o a veces en empresas inclusive, pues no es un profesional de la protección civil, es alguien que quizá, y digo sin demeritar evidentemente, que tomó 2, 3 cursos que son importantes, pero esto entonces da pie a que el profesional y la profesional de la protección civil ocupa y tiene un lugar importante en la sociedad, y eso tienen que atesorarlo mucho porque están estudiando algo que aparte no se da en cualquier universidad y que tiene una función fundamental en la organización de las ciudades, y no solo de las ciudades, también de otros contextos no citadinos. Sin embargo, pues aquí en las ciudades las catástrofes suelen ser en ocasiones más caóticas y se necesita un tipo de planeación y de organización. Y también en otros contextos, pero bueno, porque este tipo de vulnerabilidades que les acabo de denunciar hacen ese énfasis en la ciudad, de cómo este hacinamiento, esta expansión urbana, pues va produciendo estas vulnerabilidades. ¿Sale? Ok. Eh, y en cuanto a estas vulnerabilidades que tienen las comunidades, en el caso de México, y no solo de la Ciudad de México, sino de las zonas metropolitanas de otras ciudades, son más evidentes o más claras a la hora de que hay un desastre. ¿Sale? Eso en cuanto a las vulnerabilidades. Contextualizándolo así, entonces cuando hay un desastre socionatural, las comunidades, los grupos humanos, los asentamientos, los pueblos, ya tienen una serie de antecedentes y de configuraciones sociales, culturales, territoriales, políticas, educativas, que van a hacer que el desastre tenga un efecto muy diferente dependiendo de estas vulnerabilidades, que eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que depende del contexto y de otras condiciones. Por lo tanto, déjenme, voy a darles esta explicación con base
a una presentación. La presentación se las voy a mandar por correo, pues para que la tengan y para que se guíen. Es una presentación donde hablo de la intervención en crisis desde una perspectiva de género. Es sobre un curso que di para terapeutas. Sin embargo, hay muchísimo material que a ustedes les puede servir en estas diapositivas, bueno, en esta presentación, porque pues abordo lo que es la intervención en crisis en sus dos momentos, y sobre todo pues esta parte del género, que es la que me importa mucho, porque regularmente los protocolos, los manuales o las interpretaciones que se hacen sobre las reacciones emocionales de las personas suelen tomarse de manera global y general, y por lo menos, y digo por lo menos porque hay otros muchos factores, el género es importante considerarlo para entender, comprender las formas en las que las personas reaccionan, porque en tanto hombres y mujeres reaccionamos de maneras muy diferentes. Y al mismo tiempo hay una serie de estereotipos en la crisis. Pero bueno, volviendo a relacionando esto de las vulnerabilidades, entonces decíamos que ya hay todo un antecedente. Cuando la población ya vive el desastre, cuando ya está viviendo el fenómeno socionatural o el fenómeno natural, ya así como en términos meteorológicos o sismológicos, está viviendo el desastre, pero hay una serie de condicionantes que son previos. Hay un contexto, que pueden ser contextos de pobreza, de desigualdad, contextos, estos contextos que les decía en términos del territorio, ¿no? Que ya está, digamos, ya hay una herida, por así decirlo, ya hay un malestar previo, ya hay un dolor que constituye a los grupos por las condiciones materiales de existencia, por las dificultades sociales, y viene un desastre, y la manera de reaccionar evidentemente va a ser muy particular dependiendo de esta situación. Pasando a este tema de la crisis, las crisis las podemos entender como un acontecimiento o acontecimientos que le suceden a todas las personas, a todos nos suceden, de manera individual o colectiva. Eso es un primer señalamiento. Las crisis acontecen de forma individual o colectiva y le pasan a todo ser humano. Todo ser humano alguna vez estuvo en crisis, está en crisis o va a vivir una crisis. La más reciente que estamos viviendo ahorita es pues la crisis sanitaria, que tiene que ver con la pandemia y que nos produce ciertos efectos psicológicos, ¿sale? A lo largo de nuestra vida pues se producen estas crisis e interrumpen el curso normal de nuestra propia vida. El concepto es el siguiente. La crisis es el estado que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales, que parece ser, ojo ahí, parece ser insuperable, con los métodos usuales de la resolución de problemas que la persona ha utilizado en el pasado. Es decir, aparece una crisis y como no tengo referentes, o puede que sí, referentes mínimos, sobre cómo tratar de resolver esa crisis, quiero aplicar los mismos métodos o los mismos caminos y las mismas formas, y a veces no sucede. Por ejemplo, vamos a pensar en un vínculo, una relación de pareja, un vínculo familiar. Evidentemente, no con todos resuelven de la misma forma una situación de crisis, como un enojo o una discusión. Va a haber personas con las que ciertas cosas les funcionen, como por ejemplo darse unos días para pensar las cosas, y con otros quizá la forma de resolverlo va a ser hablando en lo inmediato. Es un ejemplo muy, muy llano, muy simple, pero es pensar que no todas las personas, digamos, aplican la misma forma de resolución, y lo mismo pasa con los problemas y con las crisis.
También se puede definir como un evento traumático que produce una disrupción en el curso normal de nuestra vida y que nos provoca una reacción de estrés percibida con una intensidad excepcional. Es decir, la crisis lo primero que nos va a producir es esa incertidumbre y ese llamado estrés. A mí me gusta llamarlo angustia. Esa angustia tremenda y grande. Es decir, hay un curso normal, cotidiano, e irrumpe algo, aparece algo y desestabiliza en lo inmediato. Ahí es donde vamos a ubicar la crisis, ¿vale? En esa irrupción inmediata, en ese corte que hace, por así decirlo, con el rumbo de nuestra vida y hace un corte que produce esta angustia o este estrés, ¿sale? El proceso de esta situación crítica, donde esta trayectoria vital, en donde van sucediendo cuestiones cambiantes, más o menos estresantes, pero que de alguna forma no nos hace estar siempre en crisis. Es decir, va a haber situaciones estresantes que van a aparecer, pero no necesariamente nos van a colocar en crisis, porque se pueden resolver en lo inmediato, ¿sale? Se pueden resolver rápidamente. Pero va a haber otras, que aquí es la particularidad de la crisis, donde los recursos emocionales, sociales, familiares, gubernamentales, no van a ser lo suficientes para resolverlo, ¿sale? Es decir, no vamos a entender la crisis como cada que me estrese, ¿no? O cada que esté en shock. No vamos a entender así la crisis, sino va a tener esta particular de irrumpir y dar este corte en lo cotidiano y de producir un estado, digamos, de insuficiencia para poder resolverlo. Esa va a ser la particularidad. No todo estrés es crisis, pero sí toda crisis conlleva estrés, ¿sale? Esa es una diferencia fundamental. Inesperadamente se produce una quiebra brusca en la trayectoria de vida y este equilibrio se pierde. Hay una serie de pérdidas o daños percibidos que hacen que la calidad de vida descienda bruscamente, mayor aún por las emociones que generan. Justo esta crisis o esta irrupción lo que va a producir, uno de sus primeros efectos, que ya habíamos dicho que es la angustia o el estrés, un estado de shock, por ejemplo, pero que va a llevar a cabo una pérdida, es decir, un duelo. Va a haber una serie de pérdidas en términos emocionales, materiales, simbólicos, y esta pérdida, toda pérdida produce un cambio y produce emociones fuertes. Por eso ahí vamos a identificar a la crisis como pues este proceso en el que hay algo súbito y algo inesperado. Inesperado en ocasiones y ahorita vamos a ver por qué. Erik Erikson propone tipos de crisis. Uno de los tipos de crisis que él propone, la número uno, es las crisis del desarrollo. Él dice que estas crisis son más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida desde la niñez hasta la senectud o vejez. Esta crisis del desarrollo, pues seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes la han vivido. La crisis de los 20, la crisis de los 30, la crisis de los 40, el dar ese salto de la niñez a la adolescencia, la salida de la primaria, la salida de la secundaria. Este tipo de acontecimientos anuncian una transición en el desarrollo, por así decirlo, una transición a otro tipo de vida que muchas veces no se da en lo inmediato, sino que tiene que ver con una serie de factores, pero socialmente pues se considera así, ¿no? Que saliendo de la primaria, pues bueno, ya se acabó la niñez y viene el adolescente de la secundaria. En el caso de las mujeres, este anuncio biológico de la primer menstruación, que se interpreta culturalmente como este paso de la niñez, ni siquiera la adolescencia, o sea, lo ven como el paso de niña a mujer, ¿no? Cuando evidentemente un periodo menstrual no le va a cambiar
a ninguna niña la estructura cognitiva para que inmediatamente después se asuma como una mujer. O sea, esta parte subjetiva no va a pasar de niña a mujer. El cuerpo, el cuerpo está creciendo y se desarrolla, pero no es un cambio abrupto. Pero este tipo de cambios produce crisis en muchos casos, ¿no? Crisis que todos seguramente hemos pasado por, que tienen que ver con nuestra etapa de vida. El otro tipo de crisis, el autor llama las crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales son inesperadas y accidentales y dependen sobre todo de factores ambientales y sociales. Abarca alteraciones emocionales y de la conducta ante pérdidas o la amenaza de pérdidas. Ejemplo puede ser una separación de pareja, la separación de los padres, pérdidas, la pérdida del trabajo, una pérdida de trabajo súbita, que hoy llegues y te digan, bueno, estás despedido, despedida, la muerte, evidentemente, las enfermedades, creo que la pandemia es un ejemplo, o sea, es una crisis circunstancial que no depende de nosotros, bueno, no dependió de nosotros del surgimiento de la crisis, lo que sí depende es el control, o por lo menos la mitigación de la misma, pero produce efectos, ¿no? Las enfermedades producen esta dificultad, sobre todo porque atañe al cuerpo. Recuerden que en una clase hablamos de las angustias, que según Freud, las principales angustias que le aquejan al ser humano, y una de ellas tiene que ver con la finitud del cuerpo. La finitud del cuerpo tiene que ver con las enfermedades. Y esta cuestión corporal pues pone en riesgo y angustia a las personas. Bueno, más que riesgo, angustia, produce mucha angustia. Un nuevo trabajo, un nuevo, hacer algo nuevo, entrar a la escuela, también produce mucha angustia. Fracaso económico, la violencia sexual, definitivamente, y los fenómenos naturales. Para el autor, estas son las circunstancias que producen estas crisis, este otro tipo de crisis. Entonces hablamos de dos, que es la del desarrollo, que tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo va creciendo y cómo socialmente es interpretado, y la parte circunstancial, que son con factores sociales y ambientales. Ok. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ok. Nos quedamos hasta aquí. Entonces ya hablamos de las vulnerabilidades y hablamos de la crisis. En el siguiente video vamos a hablar sobre las reacciones de la crisis y los primeros auxilios psicológicos.